Hola, buenos días, buenas tardes. Somos Alma Laura Montes de la Universidad de Guanajuato, yo misma, Vicenta González de la Universidad de Barcelona y Carmen Ramos de la SDI de Múnich. Y lo que os queremos presentar son los resultados del proyecto Erasmus de CP2L. Específicamente os vamos a presentar el material que hemos elaborado para facilitar el desarrollo de las competencias clave del tutor de prácticas del profesor de español como segunda lengua o como lengua extranjera. Entonces, en primer lugar, os presentamos cuáles son los objetivos de nuestro proyecto para poder llegar a desarrollar esas competencias. Por un lado, lo que nos proponemos o nos hemos propuesto es facilitar la acogida al profesor en formación y su adaptación en el centro de prácticas. Por otro lado, también hemos trabajado sobre la observación a profesores expertos, a otros colegas y la autoobservación del propio profesor en formación. También nos hemos centrado en el análisis de situaciones de enseñanza-aprendizaje como un contexto que puede ayudar al aprendizaje del profesor en formación y también al desarrollo de su propia identidad docente. Y para terminar, también hemos trabajado en la valoración que puede hacer el tutor de prácticas y el mismo profesor en formación de su estancia en el centro de prácticas una vez que ha terminado. Para poder cubrir los objetivos que nos hemos propuesto, hemos de partir de cuáles son los agentes implicados en este proceso de tutorización de prácticas. Entonces, sí que en primer lugar hablamos del coordinador de prácticas, es el mediador entre el centro formativo y el centro de prácticas, es el que muchas veces se ocupa de las cuestiones burocráticas, convenios de prácticas, proyectos formativos, ayuda al profesor en formación a buscar un centro. En segundo lugar, y en el centro del proceso ponemos en este caso al tutor, es la figura que acompaña al profesor en formación, el que asesora, el que le ayuda a planificar y a implementar sus clases. Es un profesor normalmente experto, con experiencia sobrada, hace de anfitrión de su propio entorno, deja entrar al profesor en formación a su propia clase para ofrecerle lo mejor de su experiencia. En tercer lugar, pero no menos importante, ponemos al profesor en formación, que es el que va a beneficiarse de todo el material que hemos hecho gracias a la ayuda que intentamos proporcionar al tutor. Es importante una buena fundamentación teórica para ayudar al desarrollo de las competencias clave del tutor. Nosotros, para alcanzar nuestros objetivos, es verdad que partimos de un marco teórico bastante amplio, basado sobre todo o inicialmente en la práctica reflexiva, la idea de lo que puede llegar a aprenderse a partir de una reflexión sistemática y con una posterior análisis de esa reflexión. También hemos considerado la formación realista, el proceso de creación de la identidad docente, teniendo en cuenta el proceso que sigue el profesor en formación también. Después también partimos del documento de competencias clave del profesorado de segundas lenguas y de lenguas extranjeras elaborado por el Instituto Cervantes. También hemos considerado importante centrarnos en procesos cognitivos los propios del profesor novel, no frente a los de profesores expertos, no poder ver las diferencias. Un aspecto también fundamental en nuestro marco teórico es la observación de clases, tanto la heteroobservación, observar a profesores con experiencia, como la autoobservación, ¿no? El propio profesor en formación que tenga pautas y ayudas para poder observarse. Y para terminar, también es importante el proceso de acompañamiento a docentes en procesos de formación. Como decíamos, hay bastante trabajo hecho, ¿no? Partimos del documento de competencias clave del profesorado de segundas lenguas, donde ya vemos la importancia que hay en la organización de situaciones de aprendizaje, ¿no? Es verdad que todo eso parte de algún modo de la observación, de la planificación, de la gestión de lo planificado en el aula, pero consideramos que es necesario algo más, ¿no? Es por eso que para poder llevar a cabo nuestro proyecto ha habido todo un proceso
de recogida de información para ver cuáles eran las necesidades de los tutores, los coordinadores de prácticas. Con toda esa información ya hemos empezado a poder ver qué significan las prácticas en los diferentes programas formativos, ¿no? Entonces, cuando hablamos, ¿no?, en la segunda fase del mapa de las prácticas, es porque hemos analizado los programas de las asignaturas de prácticas de más de 50 programas formativos. Es verdad que la mayoría están en España y en Europa. Eso nos permitió ya poder crear un grupo de discusión con coordinadores, tutores y egresados, y a partir de ahí elaborar la primera versión del material. Ese material se pilotó tanto en Europa como en América, y ya en la última fase del proyecto lo que hemos hecho ha sido redefinir el material, ¿no? Y también es verdad que ahora ya hemos enviado un segundo cuestionario a tutores y a profesores en formación para que nos den feedback del material. Entonces, todas las actividades, todo el material que nosotros hemos creado es pensando siempre en las actividades que desarrolla el tutor de prácticas para facilitar el proceso de formación del profesor novel, ¿no? Entonces, es verdad que esas actividades se centran en acoger al profesor en formación, integrarlo en el centro de prácticas y acompañarle en su proceso formativo. Eso en una primera fase, pero después, cuando el profesor en formación ya llega al centro de prácticas, es verdad que ahí el tutor ayuda a especificar objetivos de enseñanza, trabaja la observación y la autoobservación con el profesor en formación, le ayuda en el proceso de análisis de situaciones de enseñanza-aprendizaje y también en el proceso de gestión de aula. Y las últimas actividades que desarrolla el tutor de prácticas es valorar la actuación del profesor en formación en el aula, valorar los recursos que éste ha utilizado y también acompañar al profesor en formación en la reflexión, porque hay muchos centros que piden al profesor en formación un informe de prácticas, un portafolio, ¿no?, un documento que acredite el trabajo que ha llevado a cabo. Bueno, pues este es el proyecto, ¿no?, del que os hablábamos, donde hemos recogido todo el material. Hemos creado una página web donde, además de hablar de cuáles son los objetivos de nuestro proyecto, ponemos a disposición de la comunidad de docentes de ELE y de formadores de ELE o profesores en formación todo el material que hemos desarrollado. Entonces, en primer lugar, el material que hemos elaborado es una amplia revisión bibliográfica de conceptos, de investigaciones centrados en el desarrollo de la competencia docente y el desarrollo profesional en los diferentes contextos de enseñanza de español como segunda lengua o como lenguas extranjeras. Entonces, hemos hecho especial hincapié en todas las investigaciones y la documentación que está centrada en las prácticas docentes, todas aquellas acciones que ayudan al desarrollo del profesor en formación, ¿no? Entonces, os invitamos a que entréis en este documento y que veáis cuáles son esos conceptos que se han recogido. Y como decíamos, teniendo en cuenta los diferentes contextos posibles de enseñanza. Entonces hay tanto conceptos que son válidos para el contexto de inmersión, los que están estudiando español como lengua extranjera en un país de habla hispana, como para los que están en un contexto de no inmersión, tanto para enseñanza reglada, primaria, secundaria, como para enseñanza no reglada, ¿no? Centros de adultos y otros centros de este tipo. Pero es que además de este glosario, es un glosario interactivo, que realmente fácil de manejar, ¿no? También hemos diseñado otros productos, ¿no? Otros 3 productos que están centrados en la ayuda a ese desarrollo de la competencia del tutor de prácticas. El primero, como veis, es un ebook que recoge información para facilitar la acogida al profesor en formación en el centro de prácticas. El objetivo es que el tutor cuente con material que le ayude tanto a recoger información sobre el profesor en formación, cuáles son sus objetivos,
formativos como relacionado con las tareas que tiene que llevar a cabo en el centro de prácticas, como también poner en relación si ha cursado una asignatura más o menos teórica en un centro formativo con las tareas prácticas que se le van a pedir en el centro de prácticas. Entonces hay, como os decía, un ebook que recoge toda esta información, pero además también hay fichas. Hay fichas que se pueden descargar directamente para que ser utilizadas por el profesor en formación. Y luego una pequeña cápsula en vídeo para resumir todo ese material y facilitar el trabajo al tutor. El Output 3 o Tarea 3, estancia en el centro de prácticas, corresponde a la que el profesor en formación se encuentra en el centro de prácticas, por supuesto, y se centra en las tareas que se espera que éste realice allí, así como las actividades directas de tutorización. Por tanto, se trata de delimitar y explicitar lo que el profesor en formación ha de ser capaz de hacer durante su estancia en el centro y al mismo tiempo de facilitarle al tutor el acompañamiento y asesoramiento del profesor en formación. Al igual que ocurre en las otras etapas que hemos mencionado, los materiales creados en esta están pensados para que sean transferibles a diferentes contextos educativos dentro de lo posible y con las adaptaciones necesarias a la tutorización de profesores de otras lenguas. El proceso de elaboración de esta etapa generó 3 productos. El primero de ellos es un ebook que incluye información detallada sobre el papel y las tareas del tutor y del profesor en formación durante las prácticas, sobre todo en relación con la planificación de clases y la observación de las mismas. Además, contiene los siguientes materiales: 3 fichas para que el profesor en formación se familiarice con las características específicas del centro de prácticas, 11 fichas para que los profesores en formación puedan realizar observaciones sistemáticas de clase de su tutor o de otros profesores experimentados y 10 fichas de observación para que los tutores de prácticas puedan observar la actuación docente del profesor en formación y tengan información rigurosa y precisa para poder ofrecerles una retroalimentación provechosa. Los temas de las fichas de observación son muy variados, como por ejemplo el trabajo con los diferentes destrezas en el aula, la gestión del tiempo de habla y de la interacción, las instrucciones o la retroalimentación en el aula de él. El siguiente producto consiste en un videotutorial destinado a los tutores de prácticas, con una síntesis de los aspectos que deben tener en cuenta durante la estancia de prácticas de los profesores en formación. El Output 4 o etapa 4, la valoración de las prácticas, es posterior a la estancia del profesor en formación en el centro, donde ha realizado esta labor, y tiene como objetivo que el profesor en formación reflexione sobre las prácticas. Para ello, por ejemplo, se crean rúbricas de evaluación para el uso del tutor que tengan en cuenta los diferentes contextos de enseñanza y los diferentes perfiles del profesor en formación, puesto que una de las funciones del tutor es la evaluación, especialmente formativa, del profesor en formación. Por otra parte, también es importante contar con herramientas como cuestionarios de satisfacción para que el profesor en formación también pueda valorar su estancia en el centro y que tanto el tutor como la persona que coordina las prácticas puedan tener retroalimentación cualitativa para poder seguir desarrollando el programa de prácticas en estas formaciones. Como esta es la última etapa, será esencial recoger información que ayude al seguimiento de las etapas anteriores. Por tanto, se elaboran cuestionarios tanto para tutores como para profesores en formación que permitan recoger información tanto cualitativa como cuantitativa con el fin de analizar de manera fundamentada las innovaciones llevadas a cabo. Para esta etapa se generan 3 productos. El primero de ellos es un ebook, tanto igual que las otras etapas. En este caso, incluye consideraciones que facilitan la reflexión sobre las prácticas por parte del profesor en formación y cómo el tutor puede contribuir a ella. También incluye materiales listos para ser usados, concretamente 4 fichas.
Una, para que el tutor pueda realizar una valoración detallada de la estancia del profesor en formación en el centro, y otra, para que el profesor en formación pueda dar retroalimentación sobre cómo ha percibido la actuación del tutor. Otra que plantea un proceso de reflexión del profesor en formación desde antes de iniciar las prácticas hasta después de finalizar estas, y otra en la que el tutor pueda valorar los instrumentos, tanto las fichas, plantillas, etcétera, que se han puesto a su disposición en este proyecto. El segundo producto tiene como objetivo orientar de manera general al tutor para que contribuya a fomentar la reflexión del profesor en formación. Este objetivo se aborda con materiales en formato videotutorial e infografía. Tras el desarrollo de los diferentes materiales por parte de los integrantes del proyecto, creemos que hemos podido identificar qué competencias son las que ha de desarrollar el tutor y relacionarlas con los diferentes momentos del proceso de prácticas. En este caso, los 4 tareas o 4 outputs van a abonar el desarrollo de estas competencias. Las competencias se enfocan en los 3 momentos de acompañamiento que el tutor realiza al profesor en formación en el centro de prácticas, comenzando con la acogida, recibimiento o incorporación del profesor en formación al centro de prácticas. En este caso, las competencias para este proceso se centran en la información, tanto aquella que considera relevante que servirá al profesor en formación en su incorporación al centro, así como información del profesor en formación para conocer su punto de partida respecto a las prácticas. Por otro lado, la comunicación es una parte importante que el tutor deberá desarrollar, entendiendo la forma empática de transmitirla y que beneficia al profesor en formación. No está por demás mencionar que el tutor funciona como un puente entre el profesor de formación y el centro de prácticas. Es la llave en un inicio al mundo de las prácticas que el profesor en formación ha comenzado. En cuanto a la estancia en el centro de prácticas, en esta etapa, cuando el profesor ya se encuentra desarrollando su labor de practicante, es decir, ya ha cruzado el umbral del centro, ha conocido su funcionamiento, ahora corresponde al tutor adaptarse al profesor en formación en cuanto a su nivel formativo y la experiencia o no que tenga en cuanto a la práctica. Por otra parte, recordemos que los profesores en formación pueden proceder de diferentes culturas, por lo que el desarrollo de la competencia intercultural en el tutor será clave para interactuar con los profesores en formación, tanto de forma que permita un acercamiento. Para el tutor es un entorno conocido, pero no para el profesor en formación, por lo que el tutor deberá crear un entorno que permita la confianza y la apertura, siendo que el tutor será el referente para el profesor en formación. El tutor debe poseer la competencia docente a un nivel experto para poder ayudar al profesor en formación, así como dominar la fundamentación teórica básica. Continuando con la estancia en el centro de prácticas, también el tutor debe seleccionar tanto procedimientos como herramientas de observación, misma que los materiales presentados apoyan en este aspecto. En cuanto a la observación del profesor en formación, el tutor gestiona los tiempos y no solo organiza, sino que promueve que una vez desarrollada por el profesor en formación, éste realice una reflexión que abone a su formación. En lo que corresponde a las clases, deberá tanto planificar en los diferentes enfoques y analizar las situaciones de aprendizaje realizadas por el profesor en formación, para que pueda ofrecer un feedback, pero de manera principalmente empática, para que pueda apoyar a la construcción de la identidad del profesor en formación. El feedback deberá organizarlo el tutor de una manera progresiva para que el profesor en formación pueda escalar desde los aspectos básicos hasta los más complejos de la práctica. No está por demás que el tutor esté preparado para los imprevistos y solución de incidentes. En la última etapa, el tutor llega a la valoración de las prácticas del profesor en formación. Para esto debe poseer una competencia reflexiva tanto como individuo como colaborar en la reflexión del profesor en formación. Estar abierto a recibir la retroalimentación de su actuar como tutor del profesor en formación para poder incorporar las observaciones a su futura tutorización. Manejar y conocer tanto instrumentos como cuestionarios, rúbricas, etc., que apoyen a la valoración de las prácticas. Finalmente, pero no menos importante,
conocer tanto los fundamentos teóricos básicos de la evaluación, de la enseñanza y aprendizaje. En esta mostramos la bibliografía utilizada. Agradecemos su atención tanto Carmen Ramos, Vicenta González y Alma Montes. Aquí nuestros contactos. Gracias.